Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, entonces ayer yo concluí la última mesa de examen. Después les cuento cómo las llevamos y cómo se fueron organizando. Y en función de ello, ¿qué se me ocurrió a mí? Por eso quería hacer por ahí esta reunioncita, que no intenta hacer una clase, es decir, seguimos con las clases asincrónicas, porque sé que tienen muchas clases sincrónicas y la idea es no atiborrarlos porque cansan mucho. Incluso la otra vez leía unos artículos que cansa más la reunión de Zoom y demás, genera más cansancio que la corporal, que cuando uno va y pone el cuerpo. Entonces, bueno, la idea siempre ha sido evitar agotarlos y darle prioridad, sí, a estas reuniones en forma sincrónica, en el caso de sus materias específicas que quizás necesiten más el ida y vuelta en directo para hacerla más dinámica. Entonces, si a ustedes les parece bien, la semana que viene podríamos hacer un vivo. Yo igual ahora se los dejo y les dejo más o menos un temario, algunos temas o ejes temáticos que vamos a charlar. Faltaría Eleno que nos diga, podría ser el viernes que viene, viendo que Abril tiene clase hasta las 17:30, puede ser, no sé, 18:30 o 18:30, bueno, yo ahí se los dejo, me confirman, y bueno, e intento hacer un Meet, porque el Meet no tiene tiempo final, es más práctico. Que no va a ser clase, sino consultas de la materia y también ir pensando cómo vamos a concluir este segundo cuatrimestre y una propuesta para ver si a ustedes les interesa de cómo vamos a hacer la acreditación. Yo, en función de lo que fui viviendo en las mesas de exámenes, que les digo es súper complicada, sí, después les cuento cómo se organizan, qué implica. Yo quedé realmente se me secó la cabeza, porque es armar un protocolo por cada alumno de acuerdo a las posibilidades que cada estudiante tenía, si contaba con Zoom o si contaba o no se podía comunicar, en qué horario se tenía que comunicar. Así que bueno, todo eso fue una planilla que nos bajaron. Incluso, bueno, yo recibo los estudiantes y no se pidió y no se informó si eran regulares o eran libres. Entonces, bueno, por suerte yo tengo acá un gran, pero bueno, tuvimos mucho acompañamiento por parte de la jefa de área y bueno, y de Paola, ¿no? Que fue la que fue armando las aulas. En mi caso no me puede acompañar la jefa de área de música, porque si no quedan las valles juntas y somos dinamita, las hermanitas Macana. Bien, vamos a lo nuestro. Perdí 3 minutos. Eso lo charlamos en el vivo y nos reímos un rato. Nosotros habíamos comenzado ya el módulo 2. Dentro del módulo 2, a mí me interesaba que habíamos leído el texto de Byung-Chul Han, ¿se acuerdan? Eso fue antes de las vacaciones. Después les sugerí la película del fondo de Berkovich, que la sacó el año pasado, está muy interesante. Y les sugerí también el texto de Perry Anderson, el neoliberalismo, un balance provisorio. Si bien es un texto que ya tiene sus años, ¿no? Es del 2003, es un capítulo que pertenece a una compilación que hizo Claxo. Me parecía que a nivel descriptivo menciona justamente cuando surge esto que se llamó neoliberalismo, y que vieron que se reflota en los últimos años. Y me parecía interesante que podamos ver estas características del neoliberalismo en una política específica concreta, como es el otro texto que les sugerí, que es el texto de Políticas Educativas en Argentina, Herencias de los 90. Y nos metemos ya en educación. ¿Cómo venimos? Hasta acá
tratamos de definir lo que era el hombre, pensamos en la concepción de la cultura, lo social, lo cultural como social, pensamos en estas diferencias con respecto a lo popular, la cultura de élite, a estas visiones con respecto al tiempo, la idea de progreso, la idea del individualismo, que estaban vinculadas a ideologías específicas, como en el caso del individualismo y del liberalismo. Después nos fuimos a pensar en nuestra contemporaneidad, que es una contemporaneidad sumamente compleja, y a mí me parecía interesante el texto de Byung-Chul Han, que hace unos años yo lo vengo leyendo, lo descubrí, lo empecé a estudiar, y me parece que hace un análisis de nuestras sociedades muy complejo, y que yo veía los primeros encuentros que tuvimos y me reía de mi optimismo, ¿no? Uno pensaba que con la pandemia íbamos a salir mejores. Y creo que lo que hizo la pandemia, no sé qué les pasó a ustedes, pero lo que nos generó la pandemia fue que corrió el velo y visibilizó lo que somos. Visibilizó las desigualdades atroces que ha generado, en especial, este modelo que, si bien teóricamente empieza a construirse en el contexto de post-Segunda Guerra Mundial, y a nivel de práctica, políticas que se llevan a cabo, se consolida en nuestro continente, en especial, vinculada a estas políticas neoliberales, en donde pone en disputa y pone en cuestión la concepción de estado de bienestar, y en nuestros países se consolida de la mano de golpes cívico-militares, como es el caso de Chile y la política que desarrollaron los Chicago Boys, que si hubo un año en donde entra en eclosión, esto fue el año pasado, ¿no? ¿Recuerdan las manifestaciones? Hasta el día de hoy, estas manifestaciones, bueno, eso es otro hecho para analizarlo más adelante, ¿no? Si lograron algo, porque en pleno de las manifestaciones, bueno, ¿qué va a pasar después? Porque uno de los problemas era que estas manifestaciones, uno lo que observaba desde acá, sin ser especialista en política internacional, ni estar allí, lo que veía que no había representantes de estas multitudes que vayan a negociar, porque si hay algo que se hace en política es negociar. Entonces, la antipolítica o nosotros somos sociedades masivas, somos sociedades de mucha población, entonces nos manejamos con democracias que son representativas, o sea que nosotros delegamos nuestro poder en nuestros representantes, no gobernamos nosotros sino a través de nuestros representantes. Entonces, bueno, ahí es la importancia de cuando elegimos a estos representantes, ¿no? Sigo en la próxima.